Imagínate tener que leer un libro, y al abrirlo, encontrar páginas en blanco. Tu público espera a que comiences a narrar la historia más épica y magnífica que han escuchado, y tú solo te quedas callado sin saber qué hacer porque el libro está vacío. Eso fue lo que me pasó cuando tuve que escribir la biografía del segundo primarca, de Nato Pertinax. Recuerdo bien que cuando el emperador me citó para decirme: Señorita von Tully, la he seleccionado para escribir la biografía de uno de mis hijos. Me guardé las ganas de saltar y gritar de alegría, mantuve la compostura para preguntarle: ¿quién será el primarca con el que trabajaré? De Nato Pertinax. Ay no, lo que sea menos eso, por favor, trabajaré con cualquier otro, incluso con Perturabo, si me lo permite. Tengo vacantes para los rememoradores de Conrad Curse, si lo prefiere. De Nato Pertinax está bien. Aún a pesar de la desilusión que me llevé, ese fue el mejor día de mi vida, y el peor día fue cuando lo conocí. Estábamos viajando a bordo de la Graprimarna. De Nato no se dignó en prestarme un segundo de su tiempo. Lo visité en su laboratorio para entrevistarlo. No me saludó cuando entré en su laboratorio, ni me dirigió su mirada. Estaba absorto por sus tubos de ensayo, que, a mi juicio, estaban vacíos. ¿Por qué no empezamos por tu planeta natal? ¿Podrías contarme cómo era Xavita? Estéril. ¿Qué hay de la gente que lo habitaba? Nómadas. ¿Y cómo fue que derrotaste a los Achari? Guerra biológica. El emperador debió haber estado orgulloso de ti. ¿Cómo fue su primer encuentro? Aceptable. 5 palabras, solo había dicho 5 palabras. Ahí fue cuando me di cuenta que esto sería más difícil de lo que esperaba. Difícilmente logré conseguir una respuesta de 3 palabras, pero nada de lo que me dijo fue útil. ¿Cómo iba a escribir su biografía si no sabía nada de él? Con el pasar de los minutos empecé a frustrarme, pero mantuve la compostura, eso hasta que hice la pregunta incorrecta. ¿Por qué te peleaste con Lorgar? Él me volteó a ver rápidamente, su rostro tan ilegible como siempre, pero en sus ojos podía ver su ira. Sentí que el corazón se me escapaba del pecho cuando se puso de pie, y con su mirada implacable me ordenó: Largo. Tuve que obligarme a caminar, no correr, de ese laboratorio. Me había estado preparando para este momento durante meses, solo había sacado el susto de mi vida y un montón de datos ambiguos u obvios, pero algo tenía que escribir. Así que, visité al primer capitán de los conquistadores estelares, Josafat Salam. Lo visité en su habitación cuando él limpiaba su colección de vehículos de construcción en miniatura. Al parecer, todos los conquistadores estelares tienen un gusto intenso con el que se obsesionan. Por lo general giran en torno a vehículos o animales, pero puede ser cualquier cosa. Buenas noches, señorita Serafina von Tully. Es un gusto recibirla en mis aposentos. Josafat era todo un caballero, se sentaba con propiedad y hablaba con elocuencia. Era todo lo que esperaba de su padre, de Nato. El antisocial y maleducado primarca parece estar con la mente en otra parte. ¿En qué puedo ayudarla, señorita? Estuve entrevistando a De Nato para su biografía, y no conseguí nada útil, en realidad. No sé si podrías ayudarme con eso, ya que el emperador me pidió escribir su historia. Descuida, no estaba molesto contigo, es solo que los viajes espaciales siempre le dan jaquecas. Es un alivio saberlo, pensé que había hecho algo mal. Sé que puede ser difícil tratar con él, pero es un buen hombre. Me echó de su laboratorio cuando pregunté por el incidente con Lorgar Aurelian. Josafat hace un gesto de miedo y sorpresa al escucharme, como si hubiera cometido un grave error.
Él odia hablar de eso, ni siquiera Briskaya pregunta por ese día. ¿Por qué? ¿Qué podría haber hecho Lorgar que lo enfade tanto? Siéntate que esto va a tardar un rato. Lorgar nunca ha sido el hermano favorito de nadie, es el más débil, menos inteligente. El que tuvo menos conquistas, todos sus hermanos lo miran por encima del hombro. Denato no tiene tacto al hablar con las personas. Cuando conoció a Lorgar, charlaron un momento y cuando Lorgar afirmó que el emperador era un dios, Denato se rió de él, a carcajadas. Una risa incontrolable. Lorgar se fue indignado y volvió 4 días después para encontrar que Denato no había dejado de reírse todo este tiempo. Tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no reírse mientras Lorgar le explicaba los 99 puntos del Lectitio Divinitato. Todo eso para que, al final, Denato le respondiera: El emperador no es Dios, Dios es perfecto. Si crees que Mortarion es rencoroso, es que no has conocido a Lorgar. Él jamás olvidó esa falta de respeto, pero Denato no le importaba, él odiaba a Fulgrim, o a Laion. Pero Lorgar, solo pensaba que era ingenuo, pero todo cambió aquel día. No sabemos cómo, ni por qué, pero Lorgar logró entrar al laboratorio de Denato sin que éste se diera cuenta, y encontró muestras de sangre de todos sus hermanos. Una hoja de cálculo donde había información detallada de su estructura genética, y al parecer, Denato logró aislar las mutaciones genéticas que hacen que un primarca sea lo que es, convirtiéndolas en células humanas normales. Estaba trabajando en un tratamiento que los convierta en humanos comunes, y al parecer estaba teniendo éxito. Pero Lorgar destruyó todo su trabajo, argumentando que, si esta información caía en las manos equivocadas, podría ser la perdición del imperio. Lorgar se arrodilló e imploró perdón, pero Denato no lo escuchó. Lo tomó de la nuca y lo arrastró hasta el puente de la Astra Veritas. Se sentó en el trono de Lorgar y les dio orden a los portadores de la palabra, de llevarlo ante el emperador. Claro que a nadie le gustó eso, pero había algo en los ojos de Denato. Un marín espacial intentó confrontarlo, y sostuvo la mirada con él por un minuto, y terminó tan asustado que se puso a llorar. Ni siquiera los custodes se atrevieron a intervenir. Al final, llegaron ante el emperador, y cuando escuchó lo que había pasado, tuvo que poner a Denato en su lugar. Hijo, lo que hiciste es inaceptable, no puedes humillar a tu hermano de esa forma. Aunque tengas razón en estar enojado, no puedes investigar estas cosas a mis espaldas, esa información pudo causar la muerte de tus hermanos y caía en manos de nuestros enemigos. Lorgar hizo lo correcto al detenerte. Así que discúlpate con Lorgar. Arrodíllate, Denato Pertinax, ahora. Yo te creé para cosas más grandes que eso, podrás morir cuando yo te lo permita. No. Lo confrontó, abiertamente frente a cientos de marines espaciales, varios custodes, e incluso un alto señor de Terra. Mi laboratorio, mis reglas, mi investigación, no me importa lo que digas, podrás retrasarme, pero nunca me detendré. Arrodíllate, Denato Pertinax, ahora. Oblígame. Ambos, el emperador y Denato, sostuvieron un poderoso duelo de voluntades, el emperador tratando de imponerse, y Denato resistiéndose. Él tuvo que usar toda su fuerza de voluntad mantenerse de pie. El emperador estuvo a punto de romper su psique con tal de lograr hacerlo arrodillarse. No podía hacer que Denato se calme. Su mente opera de una forma que el emperador nunca ha logrado comprender del todo. Si seguía presionando, rompería la mente de Denato. A pesar de todo, Denato cedió finalmente, solo se arrodilló finalmente, y ante todos empezó a llorar, diciendo: Yo no quiero nada malo, quiero tener una vida normal, quiero poder conversar con alguien sin que piense que soy un robot. Quiero vivir, enamorarme, tener hijos, hijos de verdad, engendrados por mí, no hechos por algún loco en un laboratorio. Quiero envejecer y morir junto a mi amada. ¿Acaso eso es mucho pedir? Yo te creé para cosas más grandes que eso, podrás morir cuando yo te lo permita. Después de eso, Lorgar lo ayudó a levantarse, intentó consolarlo, pero estaba devastado. Desde entonces, Denato odia a muerte a Lorgar, aunque éste intente reconciliarse con él, sigue sin dirigirle la palabra. Vaya, no esperaba que Denato tuviera esa clase de sentimientos. Bueno, no estuve ahí para verlo, pero es lo que me han contado. Aún así, nadie lo esperaba eso de Denato. Nunca más volvió a ser el mismo, por eso nunca hace contacto visual.
Desde que el emperador le puso ese bloqueo mental no se ha borrado esa mirada iracunda de sus ojos, aunque no esté enojado. No sabía qué decir a eso, que algo así haya pasado es simplemente imposible de creer, pero pasó. Me despedí de Josafat y volví a mi habitación, me senté frente a mi escritorio, incapaz de conciliar el sueño, mantuve mi pluma sobre esa página en blanco por horas. Estaba perpleja. Denato era un hombre sensible, solitario, maldito por sus propios dones. ¿Cómo podría escribir que el emperador se equivocó al darle esas habilidades a su hijo? Aunque eso es lo que había pasado. Sin darme cuenta, me quedé dormida en mi escritorio, me despertó alguien que llamaba a mi puerta, era Denato, que me dijo: Quería disculparme contigo por lo de ayer. Sé que solamente haces tu trabajo y yo no fui lo bastante cooperativo. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre mí, así que espero que esto sea de ayuda. Me entregó un libro, di un vistazo, dándome cuenta que estaba lleno de datos y anécdotas sobre su vida, le di las gracias, y Denato se retiró sin más. Pensé que había hecho eso para no tener que hablar del incidente con Lorgar, aún así, estaba agradecida con él, que sé que él odia escribir, y se notaba en su caligrafía forzada y rígida. Y mientras estudiaba ese libro en mi habitación, llegué a una parte que me dejó boquiabierta, ni yo habría imaginado un plot como este. Durante mis primeros días en la Gran Cruzada, estuve en una campaña en el Segmentum Pacificus, se me acercó una mujer de los tercios habitanos, su nombre era Malena Monferrato, ella se me acercó, y me regaló un viejo pañuelo blanco manchado con sangre. Su padre era el Cid del clan Monferrato, el más poderoso de su tiempo, pero él murió por un bombardeo a Chari y ese pañuelo fue usado para detener la hemorragia de su padre, y era lo único que conservó cuando su clan cayó en desgracia. Después de tantos años, ella me lo regaló como agradecimiento por liberarlos. Ella pensó que no la recordaría, pero claro que la recordaba. Ella nació el día que mi cápsula cayó en Sábita, tal vez era el destino, mi padre y el suyo nos comprometieron, pensando que nuestra descendencia podría unificar ambos clanes, pero yo crecí antes y me fui a viajar por el mundo. Ahora, ella era sargenta de su escuadrón en el regimiento de los tercios habitanos, de carácter fuerte, muy disciplinada y persistente. Lo que me atrajo de ella es que nunca se sintió intimidada por mí o incómoda. Hablé con Malena informalmente y me gustaba, incluso ella entendía mi sentido del humor. Aunque tengo que admitir que fue amable al reírse de muchos chistes carentes de gracia. Por muy superior que parezca un primarca, sigue siendo humano, y me trataba como un igual, no como el ser de poder absoluto que el emperador pretende que somos. Un día, me armé de valor y la invité a mi habitación, necesitaba hablar con ella a solas. Malena entró confiada, con media docena de botellas de cerveza, me sorprendió lo calmada que estaba. Muchas veces habíamos hablado junto al fuego de una hoguera o en el comedor a la hora del desayuno, pero nunca la había invitado a mi habitación. Tengo que admitir que estaba nervioso de lo que ella pensaría, pero me alegró ver lo cómoda que se sentía. Hola Denato, espero que no te moleste, me tomé la libertad de traer unas cervezas, ¿gustas una? Me dijo ofreciéndome una botella. Ella sabe que detesto el olor del alcohol y que no me puedo embriagar, pero hice un esfuerzo y acepté su trago. Hablamos por un rato de trivialidades, no estaba seguro cómo decirle lo que tenía en mente. Pelear contra hordas de orcos es una cosa, pero hablar con mujeres, eso sí da miedo. Después de unas cuantas botellas, Malena miró y preguntó: Denato, sé que no me habrías invitado si no tuvieras algo importante que decir, solo suéltalo. Bueno, tienes razón. Es que no sé por dónde empezar. Solo empieza por la parte más difícil, así lo demás será fácil. Quiero que te cases conmigo. Se quedó callada un segundo, el segundo más largo de mi vida, después se rió, y al darse cuenta que no era una broma me dijo: Espera, ¿estás hablando en serio? ¿No quieres? No, digo, es que eso no lo vi venir.
Yo pensé que los primarcas no tienen esa clase de sentimientos. Da igual, solo. ¿Por qué no continúas con la parte fácil? Es que estoy preocupado por esto de la Gran Cruzada. Constantin dijo que los primarcas solo conocerán la guerra y la conquista. El emperador nos creó para unificar la humanidad, así que, no sé qué planea hacer con nosotros. Una galaxia en paz no necesitará primarcas. Y honestamente, detesto ser uno, así que, estoy trabajando un tratamiento que nos quite nuestras mejoras genéticas, así podré ser un humano, como tú. Está bien, entiendo tu preocupación. Pero, ¿por qué querrías dejar de ser un primarca? Eres fuerte, inteligente, resistente, eternamente bello e inmortal. ¿Por qué renunciarías a todo eso? ¿Sabes lo que se siente no poder hablar con alguien sin que piense que eres un maniquí? Ni siquiera puedo dormir, a menos que esté en una habitación insonorizada como esta. Te sorprendería la cantidad de veces que tuve que noquearme a mí mismo con tal de conciliar el sueño un rato. Ni siquiera puedo verte, puedo ver tus células y tu ADN, pero no a ti. Daría lo que fuera por poder verte, aunque sea una vez. Sí, lo mencionaste alguna vez, pero siempre te ves tan fuerte y estoico que pensé que no te afectaba. Lo que sigo confundida, ¿por qué yo? Me haces feliz. Suspiré, tragué saliva, me arrodillé frente a ella y tomando su mano volví a preguntar. Malena Monferrato, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Sí, claro que sí quiero, Denato. Cuando la besé fue el momento más feliz de mi vida. Estuvimos casados en secreto por 1 año, pero con el tiempo nos dimos cuenta que ella moriría de vieja antes de ver el fin de la Gran Cruzada, y que mi investigación tardaría siglos en ser completada, así que tuve que ponerla en una cámara criogénica. La última vez que la vi, le prometí que cuando la descongele, encontraría una galaxia en paz, en la que podamos envejecer juntos. Por eso estaba tan enojado cuando Lorgar destruyó mi investigación. Malena aún está ahí afuera, escondida, esperando a que vuelva. Ya pasaron casi 200 años desde entonces, y todavía tengo miedo de que cuando despierte, tenga que decirle que fallé en todo lo que prometí.